Esta es posiblemente la parábola más reconocida y más memorable de las más de 30 parábolas que el Señor Jesucristo enseñó. Quizás la razón es porque es una historia que enfatiza la segunda oportunidad. Second chances. Y a todos nos encanta una historia de la segunda oportunidad. También nos enseña el valor del arrepentimiento y el perdón. Innumerables mensajes se han predicado y lecciones se han enseñado. E indudablemente esta cortita pero poderosa historia, esta lección objetiva, ha sido usada por Dios en las vidas de muchos que han prodigado en sus vidas, que se han apartado de la voluntad de Dios y se han extraviado espiritualmente. Esta historia es una de esperanza, de misericordia y de gracia. Todo esto se encuentra al volver al Padre. Esperanza, misericordia y gracia. Y viene a la mente el pasaje en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta parábola se puede enseñar como una serie de mensajes, cada uno abarcando o cubriendo una verdad o un principio, y sin duda serían por lo menos 20, si no más, enseñanzas o mensajes en una serie. Pero esta mañana trataré de enfatizar las verdades más sobresalientes y primeramente Dios las más pertinentes para nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son algunas verdades que podemos extraer de esta hermosa parábola? Primero, número 1, el valor de la herencia espiritual que tiene un hijo de Dios es mucho mayor que los bienes que este mundo nos pueda ofrecer. Voy a repetir eso. Esta parábola nos enseña que el valor de la herencia espiritual que tiene un hijo de Dios es mucho mayor que los bienes que este mundo nos pueda ofrecer. Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador personal, en ese momento es hecho un hijo de Dios y recibe junto con la salvación una maravillosa herencia espiritual y celestial. Mire Primera de Pedro, deje una marca en Lucas 15, ahorita volvemos allá, pero Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3, por favor. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, fíjese, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué tremendo pasaje. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no puede cambiar, reservada para nosotros en la gloria. En Romanos 8:16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hermanos, nada sustituye, nada reemplaza, nada puede compararse a la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Tenga cuidado de no pensar que el mundo y los placeres allá afuera pueden darle algo mejor, que el dinero puede darle algo mejor, que la fama pueda darle algo mejor, que el reconocimiento pueda darle algo mejor, que el éxito según el mundo le pueda dar algo mejor, porque estará cometiendo un grave error.
Amén, hermanos. Segunda verdad que aprendemos de esta parábola es que cuando tratamos de encontrar aceptación y placeres en el mundo, eventualmente nos desilusionaremos y terminaremos en el fracaso emocional, relacional y sobre todo vacíos espiritualmente. Ese es el fin. El hijo pródigo quería el dinero, porque él pensaba, el dinero me puede comprar mucha diversión, mucha satisfacción, mucha felicidad. Y no la voy a poder tener aquí en casa de mi padre, es que dámela ya, me quiero ir. Y el padre no objetó, no, simplemente le dio lo que él pedía. Alguien dijo, ten cuidado con lo que pides, porque puede hacer que exactamente Dios te deja exactamente lo que tú estás pidiendo. Y entonces ese hijo pensó, ya la tengo hecha, tengo la herencia que me corresponde, tengo libertad, mi padre no me trató de detener, me voy a ir, y se fue a una provincia alejada a vivir perdidamente y gastó todo lo que tenía. Su hermano lo menciona más adelante en rameras, en vicios, en eso gastó su dinero, en diversión. Pero un día se le acabó todo y quedó vacío, quedó insatisfecho, quedó en un fracaso espiritual primeramente, y no se diga relacional, porque estaba solo, ni sus amigos estaban con él, ni mucho menos su padre, su hermano, su familia. ¿Sí me está siguiendo? Estábamos viendo apenas esta semana, así uno está viendo las noticias de repente dan noticias de gente famosa, de esta Selena Gómez, y como ya tiene 30 años o más de 30 años de edad. ¿Hace qué? Que Selena era una de esas muchachitas de Disney, creo, y estaba hablando de la pesadilla, la miseria que ha tenido en su vida, y eso que es súper famosa, y ha tenido dinero para tirar, fama, todo lo que el mundo da, y cómo ha estado en rehabilitación, es bipolar y con otros problemas, entrando y saliendo de sanatorios, queriéndose suicidar. Y de repente el mismo mundo te da noticias de gente así que aparentan ser muy felices, aparentan que todo les está yendo de maravilla en la vida, cuando en realidad son miserables. Y también vi otro de los famosos del show ese, Friends, Matthew Perry, dando una entrevista de todas el alcoholismo y las drogas que usó, y cómo se trató de quitar la vida varias veces, lo infeliz que ha sido, que perdió a todas sus verdaderas amistades, les robó, los chantajeó por el vicio que tenía, y cómo terminó completamente destruida su vida. Y tú nunca lo sabrías si no alguien diera un reportaje así o una entrevista así. Parece ser que los artistas y que tienen todo el dinero y toda la fama son tan felices. Tienen todo lo que muchos cristianos envidian y quisieran tener. También vi que el otro hermano de un famoso, un rapero, hermano de otro famoso de los Backstreet Boys, lo encontraron en la tina del baño con una sobredosis esta semana pasada. También salió en las noticias. 30 y pico de años también. Bien joven. Una vida completamente destrozada. Pero parece ser que están teniendo un tremendo tiempo. Que están disfrutando mucho. Pero sabe que no tenemos que ir a buscar a la gente famosa, escuchar de ellos, para ver el resultado de ir tras los placeres del mundo y cómo deja vidas en desastre. Tristemente todos conocemos a alguien, y hasta hermanos de la iglesia, que prodigaron, se extraviaron, se apartaron, y hemos oído y hemos visto a veces de cerca cómo han terminado. ¿Sí me está siguiendo? Y deberíamos de aprender de los errores de otros.
y nosotros consagrarnos más al Señor, pero tristemente se sigue repitiendo la historia de pródigos que piensan que hay algo mejor allá, fuera de la casa de su padre. Amén. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Las cosas de este mundo no dan vida. Así es. Y te dejarán sintiéndote vacío, vacía. Aunque ellas te den satisfacción por una temporada, eventualmente lo que el mundo ofrece, su atracción y satisfacción se desvanecerá. Por lo contrario, la aceptación y las bendiciones que Dios nos da nunca se desvanecen o se secan. Nunca podemos exhaustar el amor y el cuidado que Dios tiene por nosotros. Eso es algo a lo que vale la pena regresar siempre. Tercera verdad que aprendemos de esta parábola es que cuando escogemos irnos por nuestro propio camino, en vez de los caminos del Señor, y seguimos nuestros deseos egoístas, terminaremos siendo esclavos de esas mismas cosas que nosotros buscábamos. Y acabaremos viviendo en el chiquero, en el lodazal, o como le dicen algunos, en el zoquete, de donde Cristo nos había sacado cuando nos salvó. ¿Sí me está siguiendo? Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, muchos de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios para darle rienda suelta a sus deseos carnales, no reconocen que su condición es una condición esclavizada al principio. Algunos, para cuando llegan a reconocerlo, ya están demasiado dañados y no saben cómo regresar a su Padre Celestial. Al principio piensan que están consiguiendo lo que quieren y hasta se sienten satisfechos y felices por un tiempo, pero cuando vemos el resultado de lo que ellos tienen, donde se encuentran, nos damos cuenta que no es nada para celebrar, para festejar. O sea que es triste su condición. ¿Sí me está siguiendo? Mire Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Dice el versículo 12 en adelante: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin de un justo es completamente diferente al fin de un pecador. Y no entiendo cómo es que a veces cristianos envidian lo que el pecado les puede ofrecer, lo que el mundo con los pecadores les pueden, lo que ellos están haciendo y cómo están viviendo. De allá nos sacó el Señor, de allá del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, de allá nos salvó el Señor. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Número 4, cuarta verdad.
La porquería de un chiquero, el pig pen, como le dicen en inglés, no es un lugar para un hijo de Dios, para un hijo del Rey. Es increíble hasta dónde puede caer un hijo de Dios cuando sigue sus propios deseos y caprichos carnales. Ese pródigo acabó hambriento, desesperado y deseando llenar su vientre de las sobras, de las algarrobas, puras hierbas que comían los cerdos. Se ha dicho que esas hierbas no eran un alimento para un hijo de Dios, obviamente. ¿Sí me está siguiendo? Ni mucho a menos para un judío andar entre los cerdos. Así es. Que ese tipo de alimento que él deseaba, que pensaba que le iba a ayudar, es un alimento vacío de verdadera nutrición que necesita un hijo del Rey, un hijo de Dios, de verdadera nutrición espiritual. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos cristianos dejan buenas iglesias con buena enseñanza y predicación bíblica, con convicciones y altas expectativas de una conducta consagrada y separada del pecado y del mundo, para darle rienda suelta a los deseos de sus ojos, de su carne y la vanagloria de la vida. Y se arriman a iglesias que parecen más centros de entretenimiento que iglesias, con enseñanzas superficiales que apaciguan la conciencia, enfatizando que Dios es amor, y que iglesias como las nuestras son legalistas, juiciosas, extremistas, sin amor, sin libertad y secas. Así dicen. Cristianos en buenas iglesias como la nuestra, que están mirando a lo que otros que prodigaron andan diciendo que ellos en esa iglesia sí se sienten que tienen el amor de Dios y que tienen libertad. Y algunos hasta osadamente dicen: siento que me he liberado de las restricciones y las reglas legalistas de esa iglesia independiente fundamental a la que yo iba antes. Y parece ser que todo les está yendo muy bien por un tiempo y que están muy contentos. Se engañan a sí mismos pensando que pueden tener un pie en los caminos del Señor y otro pie deleitándose en placeres mundanos y carnales. Y dicen: no, pues yo ya no voy a esa iglesia porque en esta iglesia a la que voy el pastor no me está señalando, ni me está predicando, ni me está regañando. ¿Así dicen? Mire conmigo Jeremías 23, dije una marca en Lucas, ahorita regresamos. Jeremías 23. Desde los tiempos del Antiguo Testamento ya había predicadores, profetas, que querían darle al pueblo lo que ellos pedían. Predicarles, profetizarles lo que ellos querían escuchar. Ya, desde aquellos entonces ya se veía eso. Jeremías 23, búsquelo para que lo vea conmigo, para que vea lo que dice Dios. Versículo 23: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Mire, no importa qué tan lejos te apartes de la voluntad de Dios, Dios te mira. Salmo 139 dice que no hay rincón más oscuro del donde te puedas esconder de la mirada de Dios. Entonces algunos piensan que el problema es la iglesia, el problema es el pastor, y van y se buscan otro lugar donde está más conforme al estilo de vida que están llevando, a cómo les gusta vivir, ¿verdad? Pero dice Dios: no, yo también te miro allá. O sea, yo no dejo de ser el Dios, el Padre, tu Padre, y estoy viendo tu conducta, estoy viendo tu comportamiento. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta que todo eso es vacío, que todo eso no satisface, no llena, que no te edifica. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal?
el pueblo estaban consultando, escuchando a profetas supuestamente de Dios, pero no dejaban de adorar a Baal. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, eso mismo está pasando el día de hoy. Cristianos que se van de una iglesia estricta como la nuestra para ir allá con ese otro pastor o maestro que te va a decir lo que te gusta escuchar, pero al fin de cuentas, cuando se mira la vida, el resultado de esas enseñanzas, de esa predicación, esos creyentes están con un pie de cristiano y un pie en el mundo, en su pecado. No dejan, no se apartan del pecado. Y si realmente te estuviera aprovechando esa predicación, esa enseñanza, vivirías una vida más consagrada. Pero no sucede así. Dice versículo 28: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. En aquel entonces los profetas se les revelaba palabra por sueños, por visiones. Quiero aclarar que ya no es así. Ya no es así. Si usted oye a un predicador por ahí decir que se le recibió nueva revelación, que tuvo un sueño, que tuvo una visión, es un falso profeta. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque ya tenemos toda la palabra revelada de Dios. No necesitamos añadirle ni quitarle. Eso era en los tiempos antes de que se fuera completo y se nos hubiera dado la palabra de Dios como la tenemos el día de hoy. Dice versículo 28, la última parte, hace la pregunta a Dios: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ahora estoy leyendo este versículo, este pasaje, porque ese pródigo hubiera estado satisfecho comiendo las algarrobas de los puercos, pero eso no es ningún alimento para un hijo de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Y a veces nos conformamos con cualquier alimento, y eso es a lo que Dios está llegando aquí. Y dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Hay una gran diferencia entre la paja, que es para las bestias, y el trigo, que es para el ser humano. ¿Sí me está siguiendo? El verdadero alimento. Dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, que andan predicando mensajitos agarrados del internet, ahí ya preparaditos. ¿Sí me está siguiendo? Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. O sea que te dicen lo que te gusta escuchar, te dicen palabras dulces. Ay, ese pastor ahí en la iglesia bautista Nuevas Alturas es muy rudo, muy directo, muy grosero, ¿verdad? Regaña mucho, te grita. Nos vamos a escuchar a aquel que nos habla suavecito y Dios sabe lo que necesitamos, hermanos. Por eso dice la Biblia que agradó a Dios escoger la locura de la predicación. Y por eso le dice a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo: exhorta, reprende, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque van a llegar los tiempos donde la gente va a tener comezón de oír. Y estamos viviendo en esos tiempos. Dice versículo 32. Aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, a su pueblo, dice Jehová. Qué interesante, ¿no? Mira, hermano, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte mientras Dios me dé vida y me dé el privilegio de predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y eso incluye señalar el error y el pecado cuando tengo que señalarlo. Esto no es una competencia aquí de popularidad del ministerio, el púlpito. No estoy aquí para agradarle a usted, estoy aquí para cumplir con la voluntad de Dios y predicarle lo que usted necesita escuchar, aunque a veces no le guste. Ese hijo pródigo, cuando finalmente se le acabó todo y se le apartaron sus amigos y terminó en el chiquero, en el pig pen,
hasta ese momento volvió en sí, dice la Biblia, y recordó lo que había dejado en casa de su padre, por lo que lo había cambiado, y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y sabe que a veces algunos tienen que topar fondo y llegar hasta lo más bajo para darse cuenta que están mal y que necesitan volver a los caminos del Señor. Número 5. Para experimentar una transformación espiritual total en la vida, muchas veces hay que llegar al fin de uno mismo, al fin de sus recursos, y reconocer que la vida cristiana es muy distinta a la vida que el mundo ofrece. Jesús dijo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Muchos se han rascado la cabeza con ese versículo. ¿Qué estaba tratando de decir el Señor? ¿Por qué dice: el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará? Perder la vida significa hallar la nueva vida en Cristo. O sea, cuando estamos dispuestos a morir a nuestros deseos, hallaremos algo muchísimo mejor, una vida abundante en Cristo. Jesús también dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, el enemigo. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero muchos cristianos son como el hijo pródigo, siempre mirando afuera de la casa del Padre y deseando algo diferente, con una actitud de que hay algo mejor. Me estoy perdiendo de algo al quedarme aquí en la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Y escuchan comentarios de cristianos necios que todavía no se les ha prendido el foco, todavía no han topado fondo y no han dicho, no han volvido en sí, no han vuelto en sí, y no han reconocido hasta dónde los ha llevado esa mentalidad, esa actitud. Entonces andan diciendo: oh, si acá donde estoy yendo, aquí, está bien, aquí sí hay el amor de Dios, aquí sí se goza uno. No, aquí no hay tanta legalismo y tantas restricciones, aquí hay libertad, se sienta la libertad en Cristo. Estoy más contento en esta iglesia que cuando estaba allá. Y muchos de ustedes necios andan escuchando esas conversaciones diciendo: a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor es más feliz ese hermano, esa hermana que yo aquí en mi iglesia. Oh, cuando el hijo pródigo andaba parrandeando, él andaba bien feliz. Pero un día esa manera de pensar lo llevó hasta la miseria, relaciones perdidas, fracasos espirituales, morales. ¿Sí me está siguiendo? Entonces ahí reconoció y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y es mi oración que algunos de estos que se han ido, de repente me cuentan: me encontré a fulanito, sutanito. Y qué bueno que le diga: hermano, hermana, ¿y pues qué está haciendo? ¿A dónde está yendo? ¿Dónde está congregando? Qué bueno que alguien le diga para quizás lo haga pensar. Pero si no regresan es porque todavía no han llegado al punto donde se dan cuenta que necesitan regresar. Pero eso no deje que lo engañe a usted. Usted está en la voluntad de Dios para su vida. No ande envidiando lo que otros allá parece ser que les está yendo muy bien, hermano. No. Cuando ya vemos el panorama de lejos, grande, de sus vidas, el resultado, sus relaciones, sus hijos, sus familias, todo, ahí nos damos cuenta que no les estaba yendo tan bien como ellos decían, ¿no? Amén. Número 6, volver en sí implica un cambio de pensamiento, que en realidad eso es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actitud. Y la actitud esta: solo Dios sabe lo que es mejor para mi vida. Es cuando escogemos confiar en Él en vez de nuestros propios opiniones y deseos y caprichos. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. El mundo enseña y nos dice repetidamente, sigue tu corazón, follow your heart, ¿sí o no? Por todas partes vemos que el mundo nos insta, nos promueve, nos enseña que sigue tu corazón. Y muchos cristianos tontos se la creen. I have to follow my heart. ¿Quién dice? ¿Quién dice que tienes que seguir tu corazón? Dios no dice eso. Dios no lo dice. El mundo lo dice. Las filosofías humanistas lo dicen. Hollywood lo dice. La farándula, y mira sus vidas cómo terminan. I just have to follow my heart. Yo nomás tengo que seguir lo que mi corazón me dice. Nunca te vas a equivocar if you follow your heart. Así nos dice el mundo, si sigues tu corazón. Hasta en las numerosas caricaturas de Disney ya se le está enseñando eso a los niños. Las princesitas de Disney, todas salen con la misma tarugada. Sí, follow your heart. Sigue tu corazón. Y ya le están metiendo eso a los niños de pequeñitos, a que piensen de que ya, I just have to follow my heart. Nomás tengo que seguir mi corazón. Eso no lo dice Dios. ¿Sí me está siguiendo? Mire conmigo Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Debería de encontrarlo, joven, porque algunos ni saben dónde está. Y subrayarlo en tu Biblia. Saber dónde está. La próxima vez que uno de tus amigos te diga, just follow your heart, I'm just following my heart, puedas tú contraargumentar eso con un versículo de la Biblia. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es. Ni tú mismo conoces tu corazón, lo perverso que puede ser. Por eso dice el siguiente versículo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ni tú mismo sabes de lo que es capaz tu corazón. Por eso dice la Biblia, no sigas tu corazón, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Siguiendo, chamacos porque andan siguiendo su corazón, caen en pecado, echan a perder sus vidas. Chamacos siguiendo su corazón, se van de su casa, se van de la autoridad de sus padres porque andan siguiendo su corazón. Cristianos siguiendo su corazón, se van de una buena iglesia. Padres, hombres que abandonan sus hogares, se van porque se van siguiendo su corazón. Y hoy en día más que nunca se ve mujeres, madres, esposas, dejando sus familias, sus hogares, para irse a seguir su corazón. Todo el mundo anda siguiendo el corazón. Piensan que esa es la solución. Y el corazón es engañoso. ¿Y qué dice la Biblia? Perverso. ¿Qué, iglesia? Perverso. Dígalo, el corazón es engañoso y perverso. Eso lo dice Dios. ¿A cuál corazón se está refiriendo? ¿Al tuyo? ¿Qué es lo que Dios sí enseña? Deuteronomio 6. Vea Deuteronomio capítulo 6. Ese joven pródigo se fue siguiendo su corazón. Yo quiero gozármela. Yo quiero ahorita, no quiero esperar hasta que mi padre muera, quiero gozar la herencia ahorita, dámela ya. Y aquí no me va a dejar que me la gaste como yo quiero, es que me tengo que ir lejos de aquí. Siguiendo su corazón. ¿Qué dice Deuteronomio 6, versículo 5? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ves? Dios merece y debe ser primero en nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Por encima de lo que tu corazón te dice. La palabra de Dios debe ser lo que tú consultas y vuelves una y otra y otra y otra vez. A ver, ¿qué Dios dice? Cuando lo que tú quieres hacer no está en línea con lo que Dios dice, tienes que hacerle caso a Dios, no a lo que tú piensas que está correcto. ¿Alguien me está siguiendo? Número 7. Así como el Padre en la parábola, nuestro Padre Celestial siempre tiene su mirada en nosotros constantemente. Y siempre está esperando con brazos abiertos para recibirnos.
Qué bueno es nuestro Dios. Mire Lucas 15, regrese a nuestro pasaje. Lucas 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué hermosa reunión. No importa, alguien dijo, no importa qué tan lejos te hayas ido, o qué hayas hecho. Cuando estés listo para volver, tu Padre estará allí listo para recibir. Alguien más dijo, solo estamos a un paso. El primer paso es el más difícil, ¿sabes? Pero solo estamos a un paso de volver a su favor y a su misericordia. Porque la decisión es de cada pródigo, de cada uno de nosotros, decidir, voy a volver a mi Dios. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Eso sí, entre más te tardes, más daño te harás. El Padre está ahí con los brazos abiertos. But the longer you take, the more harm you're going to do to yourself. The more failures you're going to have in your life. Entre más te tardes en regresar, el Señor ahí está. Hay un tiempo que pasas que ya es demasiado tarde. Yo creo que no, mientras hay vida hay esperanza, y Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Pero ¿qué tanto daño te vas a hacer? That's up to you. Esa es tu decisión. Porque entre más tiempo te tardes en ponerte bien con Dios, más daño te harás y más largo se te hará el camino de regreso. El camino de regreso no es tanto la distancia que tienes que recorrer para volver a los caminos de Dios, sino los cambios que tendrás que hacer personalmente, los malos hábitos que aprendiste y agarraste cuando estabas lejos del Padre, tardarás en dejarlos y en tener victoria sobre ellos. Así es. Así es. Pero número 8, ya estamos en la recta final. El amor de Dios es abundante y su misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Dios no es un Dios que está esperando para castigarte. Dios es un Dios que está esperando para perdonarte. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Pero tú tienes que arrepentirte. Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Para nosotros tendría sentido, oiga bien, tendría sentido y estaríamos de acuerdo que el Padre le hubiera pedido al hijo pródigo que probara su fidelidad, que le pagara la herencia que había desperdiciado, que lo castigara y lo hiciera pagar para restituir el daño que había hecho. Pero no fue así. Lo recibió con brazos abiertos incondicionalmente. Le preparó un banquete y celebró su regreso. Y usted y yo deberíamos decir, gracias, Señor, porque tienes esa actitud hacia mí también. Amén. Número 9. Como creyentes debemos cuidar nuestras actitudes de no creernos más que otros y convertirnos en críticos y juiciosos hacia aquellos que han caído, se han apartado, y menos hacia aquellos que desean volver a la iglesia. El hermano del pródigo tuvo esa actitud. Mire, regrese a Lucas 15, versículo 25. Lucas 15, 25. Dice el versículo 24 que el padre celebra, comenzaron a regocijarse, hubo fiesta por el hijo pródigo que regresó. Pero dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Estaba haciendo su berrinche afuera, enojado, porque le estaban haciendo fiesta a su hermano.
Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, fíjese que dijo, no dijo, este mi hermano, dijo, este tu hijo. Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, qué tremenda actitud la del padre, y qué triste actitud la de su hermano. Dice 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú pudieras ser el siguiente, tú y yo. ¿Sí me estás siguiendo? Ahorita estamos bien, aquí hemos estado, no nos hemos apartado, pero pudiera pasarnos también. No somos mejores que otros. No somos newsflash. No somos mejores que los que sí se han apartado. Tenemos la misma tendencia carnal y pecaminosa que ellos. Y por la pura misericordia de Dios, aquí estamos todavía. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes lo que está diciendo? No te creas tanto. No te creas que eres mejor que otros. Ten una actitud humilde. Tú eres igual o peor que otros que han caído, que se han apartado. ¿Sí me está siguiendo? Gálatas 6, versículo 1. Vaya ahí bien rápido conmigo. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo ¿qué? Nada. ¿No siendo qué? Nada. ¿No siendo qué? Nada. Esa palabra es lo que usted y yo somos. Nada. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15 dice también: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Y luego lo declara el siguiente versículo 16: estad siempre gozosos. Y eso me lleva al último punto, número 10. Debería darnos gozo cuando un hermano o una hermana que se había apartado, que andaba extraviado, vuelve a los caminos del Señor. No enojarnos, no ponernos a juzgar sus motivos ni a criticarlos. Así es, ¿verdad? Ese fue el propósito principal porque nuestro Señor enseñó esta parábola y las otras dos en el mismo capítulo. Mire, Lucas, regrese a Lucas 15. Versículo 1. Esta es una de 3 parábolas que el Señor da en el capítulo 15 de Lucas. Todas con el mismo fin, con el mismo propósito. Y ahorita lo va a ver. Capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Mírelo conmigo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa gente, ¿por qué el Señor les da chance a ellos? ¿Por qué se junta con ellos? ¿Por qué platica con ellos? ¿Por qué los recibe? Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque ha encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego empieza a referir la parábola del hijo pródigo. Deberíamos de gozarnos cuando alguien se arrepiente. Deberíamos de gozarnos cuando alguien vuelve a los caminos del Padre. No ponernos a criticarlos y a juzgar sus motivos. Tú no conoces el corazón de nadie. Solo Dios es el juez. ¿Sí me está siguiendo? Nuestra actitud debería de ser siempre una de celebración cuando un hermano apartado, que se había extraviado, que andaba perdido, vuelve a los caminos del Señor, con el deseo sincero de ayudar a restaurarlo. Oiga bien, hermanos, una iglesia así siempre será un lugar atractivo, no solo a cristianos arrepentidos que desean volver a tener comunión con Dios, sino a pecadores cansados de vivir en su pecado. Una iglesia con ese sentir de hogar espiritual, en donde hay comprensión, aceptación, perdón, sencillez, humildad, será una iglesia con la gracia de Dios evidente en sus reuniones. Y como resultado, una iglesia más unida y más fuerte, repelente a discordias y divisiones, y resistente a los ataques del diablo. Eso no quiere decir que nos vamos a convertir en una iglesia que tolera el pecado. Pero como dice el dicho, hay que aborrecer el pecado, pero hay que amar al pecador. ¿Sí me está siguiendo? Quizás alguien está aquí que ha andado como un pródigo. ¿Sabe que el hijo no decidió de un día para otro irse de su casa? Créamelo, que lo contempló por mucho tiempo. Hizo un plan. Tenía su idea de cómo le iba a hacer para pedirle al padre la parte de la herencia que le correspondía y a dónde se iba a ir, a qué ciudad y qué iba a hacer con todo ese dinero. Lo estuvo pensando, lo estuvo contemplando por mucho tiempo. Nadie se aleja de los caminos del Señor de un día para otro. Empieza a dejar pensamientos equivocados aquí. No cuida su corazón. Empieza a haber un distanciamiento espiritual y emocional que no fácilmente se ve. Pero ya se empieza a alejar por dentro de las ataduras que lo tienen en una buena iglesia o en su familia. ¿Sí me está siguiendo? Para cuando dan el paso y ya se van, ya pasaron meses y quizás hasta años que lo estuvo pensando y se dejó enfriar en su corazón. Y eso es mi temor, que hay algunos de ustedes, por sus mismos comentarios que hacen, por las actitudes que tienen, que bien dijo el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y bien dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces uno escucha comentarios y dice: ese comentario no lo hubiera hecho el hermano o la hermana si no está contemplando, pensando irse, apartarse. Algo lo está deteniendo aquí todavía. Quizás sea el temor de Dios, y qué bueno que sea el temor de Dios que lo está manteniendo. Pero hay muchas cosas que ha descuidado, y por eso nada más no se va todavía. Pero usted está dando lugar a muchas cosas que no deberían dar lugar en su mente y en su corazón, y está dejando actitudes ahí que no son correctas. Pues es el trabajo de este pastor
aplastarle esas actitudes y ayudarle a despejarse y a ver el otro lado de la moneda, hermano, para que no se deje engañar tan fácilmente, para que no te dejes ser deslumbrado por lo que aparentemente otros están gozando allá afuera y que te estás perdiendo tú. ¿Sí me está siguiendo? O quizás usted conoce a alguien que está así, lejos, apartado, fuera de la voluntad de Dios, extraviado. Ore por él, ore por ella. Si lo ve, exhórtele. Sí, exhórtele, pero anímele a volver. Y usted cuide su corazón. Nadie de nosotros estamos por encima de prodigar. ¿Sí me está siguiendo? Nos puede pasar a todos. Y comienza a pasar aquí en el corazón. Vamos a orar con ojos cerrados.